Julia y Maxim habían cumplido 20 años de matrimonio. 2 décadas juntos, una vida construida con paciencia, sacrificios y muchas experiencias compartidas. Desde fuera, cualquiera habría pensado que eran una pareja perfecta, estable, tranquila y con una familia ejemplar. Pero la realidad era mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más complicada. Con el paso de los años, su relación se había convertido en una rutina. Ya no existían aquellas emociones intensas de los primeros años, ni las conversaciones interminables hasta la madrugada, ni las sorpresas que antes hacían que sus corazones latieran más rápido. Su vida juntos era predecible: trabajo, casa, responsabilidades y los mismos días repitiéndose una y otra vez. Vivían junto a su hija Katia, una joven universitaria que recientemente había comenzado su 2º año de carrera. Para Julia y Maxim, su hija era el mayor orgullo de sus vidas. Katia había conseguido entrar a la universidad por sus propios méritos, obteniendo una plaza financiada por el Estado. Había terminado su primer año con excelentes calificaciones y sus padres estaban felices de verla crecer como una persona independiente y responsable. Julia, a pesar de trabajar en la misma universidad donde estudiaba su hija, nunca había utilizado sus influencias para ayudarla. Al contrario, siempre había querido que Katia lograra todo por sí misma. Julia llevaba más de 5 años trabajando como profesora en aquella institución. Era respetada por sus colegas y considerada una mujer seria y profesional. Pero todo comenzó a cambiar cuando apareció Makar. Makar era uno de los compañeros de clase de Katia. Era un joven muy atractivo, seguro de sí mismo y con una personalidad que llamaba la atención de todos. Parecía mayor que los demás estudiantes de su edad. Su manera de hablar, su confianza y esa sonrisa que siempre llevaba en el rostro hacían que muchas chicas de la universidad se sintieran atraídas por él. Incluso Julia, aunque intentaba ignorarlo, había notado su presencia. Sabía perfectamente que había una gran diferencia de edad entre ellos. Ella era una mujer adulta, casada y con una hija universitaria. Él era un estudiante joven que apenas comenzaba su vida. Pero aún así, había algo en el que resultaba difícil de ignorar. Makar no era precisamente el estudiante más aplicado. Aunque tenía inteligencia y capacidad, muchas veces parecía confiar demasiado en su encanto personal. En una de las primeras evaluaciones de la asignatura que impartía Julia, entregó un trabajo que estaba lejos de ser perfecto. Cuando terminó la clase y los demás estudiantes comenzaron a salir del aula, Makar se acercó al escritorio de la profesora. Katia estaba esperando cerca de la puerta para ir juntos a la cafetería, pero el joven le hizo un gesto tranquilo. «Ve adelantándote, te alcanzo después», le dijo. La chica aceptó sin sospechar nada y salió del salón. Julia estaba guardando sus documentos cuando notó que Makar seguía allí. «¿Necesitabas algo?», preguntó ella. «Quería hablar sobre mi nota», respondió él. Julia recordó su trabajo y sonrió ligeramente. «Creo que eres capaz de hacer mucho más. Solo necesitas prepararte mejor para la próxima evaluación». Ella levantó la mirada y en ese momento notó algo extraño. Makar estaba acercándose demasiado. Invadía su espacio personal de una manera que la hizo sentirse incómoda. «Creo que usted me está subestimando, Julia Andreyevna», susurró él. La profesora se quedó en silencio. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. Ella sintió una extraña sensación que no esperaba. Su corazón comenzó a latir más rápido y se sorprendió de sus propios pensamientos. Sabía que aquello estaba mal. Sabía que él era un estudiante y que ella era su profesora. Pero había algo en aquel joven que despertaba emociones que creía olvidadas. Makar sonrió ligeramente al notar su reacción y finalmente se apartó. Julia bajó la mirada, intentando recuperar la compostura. «Soy capaz de hacer mucho más», dijo él antes de tomar sus cosas. «Piénselo». Después salió del aula. Al otro lado de la puerta, Katia todavía lo esperaba. Durante los días siguientes, Julia intentó convencerse de que aquel momento no significaba nada. Pero no podía dejar de pensar en él. Con vergüenza, tuvo que admitir que aquella tensión había despertado algo dentro de ella que llevaba años dormido. Era una sensación parecida a la que había tenido cuando era joven, cuando comenzó su relación con Maxim. La diferencia era que ahora todo era distinto. Su matrimonio seguía siendo estable, pero ya no había pasión. Julia valoraba la seguridad que tenía junto a su esposo, pero en el fondo a veces sentía que su relación sobrevivía más por costumbre que por amor.
2 semanas después, Makar seguía jugando con la distancia. A veces parecía ignorarla completamente. Otras veces la miraba con una intensidad que la confundía. Julia no entendía por qué aquel joven había entrado tan fácilmente en sus pensamientos. Lo peor era que comenzó a preguntarse qué sentía él realmente. Durante las clases, se sorprendía perdiendo la concentración. Sus palabras se mezclaban, olvidaba ideas y notaba cómo Makar la observaba desde su asiento con una sonrisa como si supiera exactamente lo que estaba provocando. Hasta que un día, después de terminar una clase, ocurrió algo que cambiaría todo. Cuando los estudiantes comenzaron a salir del aula, Julia escuchó su propia voz diciendo: «Makar, quédate unos minutos». Ella misma se sorprendió al escuchar aquellas palabras. El joven sonrió satisfecho y volvió a sentarse. El aula quedó completamente vacía. Solo estaban ellos dos. Julia sabía que él no iba a acercarse primero. Así que fue ella quien caminó lentamente hacia su mesa. Makar levantó la mirada. «¿Ya pensó en lo que soy capaz de hacer?», preguntó con una sonrisa. Aquellas palabras fueron suficientes para romper la última barrera. A partir de ese momento, Julia tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida. Después de aquel momento en el aula vacía, Julia supo que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Durante años había sido una mujer responsable. Una esposa, una madre y una profesora respetada. Siempre había creído tener el control de sus decisiones y de su vida. Pero ahora se encontraba atrapada en una situación que jamás había imaginado. Lo que comenzó como una simple atracción se convirtió rápidamente en una relación secreta. Durante las siguientes semanas, Julia y Makar comenzaron a buscar cualquier oportunidad para estar juntos. Aprovechaban los momentos en los que la universidad estaba más tranquila, esperaban a que los pasillos quedaran vacíos y encontraban lugares donde nadie pudiera verlos. Ella sabía que aquello era peligroso. Sabía que si alguien descubría la verdad, las consecuencias podían ser enormes. No solo podía perder el respeto de sus compañeros, sino también destruir su matrimonio y lastimar profundamente a su hija. Por eso Julia se repetía constantemente que aquello era solo una aventura pasajera. Nunca pensó en abandonar a Maxim. Nunca imaginó construir una nueva vida con Makar. Pero el joven tenía otros planes. Para él, aquella relación no era simplemente un momento de emoción. Makar comenzó a decirle que ella debía dejar a su esposo. «Sabes que ya no lo amas», le repetía. «Si realmente fueras feliz con él, no estarías aquí conmigo». Aquellas palabras incomodaban a Julia. Cada vez que él mencionaba su matrimonio, ella intentaba cambiar de tema. Se apresuraba a vestirse, recogía sus cosas y decía que tenía responsabilidades que atender. Pero Makar no aceptaba esa respuesta. Él quería más. Quería que Julia tomara una decisión definitiva. Mientras tanto, había algo que Julia no sabía. Makar había notado desde hacía tiempo que Katia estaba interesada en él. La joven lo miraba de una manera diferente. Para ella, Makar era ese chico especial de la universidad que parecía tenerlo todo: atractivo, confianza y una personalidad irresistible. Katia estaba enamorada de él. Y Makar decidió aprovechar esa situación. No porque realmente sintiera algo por ella, sino porque quería demostrarle a Julia que él también podía tomar sus propias decisiones. Una tarde, después de salir a caminar con Katia, el joven aceptó la invitación de ir a su casa. La chica estaba emocionada. No había avisado con mucha anticipación a sus padres, pero pensaba que sería una oportunidad perfecta para acercarse más a él. Cuando Julia abrió la puerta y vio quién estaba allí, sintió que el mundo se detenía. Era Makar. Su amante secreto estaba parado frente a su casa. Frente a su esposo. Frente a su familia. Durante unos segundos no pudo reaccionar. Makar la miró con una expresión tranquila, casi como si aquello fuera completamente normal. Sus ojos mostraban seguridad. Parecía disfrutar de la sorpresa que había causado. Durante la cena, Julia apenas habló. Cada palabra de Makar la ponía nerviosa. Tenía miedo de que dijera algo incorrecto, de que hiciera algún comentario que revelara su secreto. Pero él actuó con absoluta calma. Fue educado, respetuoso y no mostró ninguna señal de la relación que tenían. Julia entendió entonces que aquella visita tenía un propósito. Makar quería demostrarle que estaba dispuesto a entrar en su vida. Mientras tanto, Katia estaba cada vez más ilusionada.
Ella creía que finalmente Makar había comenzado a verla como algo más que una amiga. No sabía que detrás de esa sonrisa había una verdad mucho más dolorosa. Pasaron los días y Julia continuó viviendo una doble vida. Por un lado, seguía siendo la esposa de Maxim. La mujer que preparaba cenas, hablaba de la universidad y mantenía una apariencia de normalidad. Por otro lado, era alguien completamente diferente cuando estaba con Makar. Una mujer confundida, atrapada entre la emoción de sentirse deseada y la culpa por todo lo que estaba destruyendo. Una tarde, después de estar juntos nuevamente, Makar volvió a tocar el mismo tema. «Oh, Julia, tienes que decidirte». Ella lo miró cansada. Ya no quería escuchar más presiones. «Estoy cansada de esto, Makar». El joven frunció el ceño. «¿Cansada de mí?» «Cansada de que quieras controlar mi vida. Tú disfrutas lo que tenemos ahora, pero luego quieres obligarme a cambiarlo todo». Makar se quedó en silencio. Aquellas palabras hirieron su orgullo. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. La mayoría de las personas seguían sus deseos, especialmente las chicas que se sentían atraídas por él. Pero Julia era diferente. Por primera vez sintió que no tenía el control. Molesto, salió del aula sin despedirse. Sin embargo, en lugar de alejarse, decidió hacer algo mucho más cruel. Si Julia no quería elegirlo, entonces él encontraría otra manera de castigarla. Y sabía exactamente dónde golpear. En el lugar que más le dolería. Su propia familia. Pocos días después, Makar comenzó a acercarse más a Katia. La joven no podía creerlo. El chico del que llevaba tanto tiempo enamorada finalmente parecía corresponderle. Él comenzó a decirle palabras bonitas, a buscarla y a mostrar interés por ella. Katia perdió completamente la cabeza. Para ella era el comienzo de una historia de amor. Pero para Makar era solo una jugada. Una forma de vengarse de Julia. Una semana después, la vida de Julia comenzó a desmoronarse. Ella notó que Katia estaba diferente. Había dejado de concentrarse en sus estudios. Ya no hablaba como antes. Pasaba mucho tiempo pendiente del teléfono y faltaba incluso a algunas clases. Cuando Julia descubrió que tanto Katia como Makar estaban ausentes en algunos momentos de la universidad, una terrible sospecha apareció en su mente. La verdad comenzó a formarse frente a sus ojos. Y por primera vez sintió algo inesperado. Celos. Pero al mismo tiempo también sintió tristeza por su hija. Porque ahora entendía que Makar no solo estaba jugando con ella. También estaba jugando con los sentimientos de una joven que realmente lo amaba. Julia tomó su teléfono y le escribió un mensaje. Le pidió que dejara tranquila a Katia. Pero la respuesta de Makar fue mucho peor de lo que esperaba. Al día siguiente, cuando Julia entró al aula, todos los estudiantes estaban actuando de una manera extraña. Había sonrisas incómodas, miradas escondidas y susurros. Ella dejó sus libros sobre la mesa sin entender qué estaba pasando. Entonces miró hacia la pizarra. Y sintió que la sangre abandonaba su rostro. Con marcador rojo había una frase escrita. ¿Te gustan los más jóvenes? Julia se quedó paralizada. En ese instante comprendió que Makar había decidido revelar su secreto. Julia sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aquellas pocas palabras escritas en la pizarra eran suficientes para destruir la imagen que había construido durante años. Miró la frase una y otra vez sin poder creerlo. ¿Te gustan los más jóvenes? Sus manos comenzaron a temblar. Rápidamente tomó un borrador y eliminó aquella humillante pregunta antes de que más estudiantes pudieran verla. Pero ya era demasiado tarde. Los murmullos en el aula, las miradas entre sus alumnos y las sonrisas incómodas confirmaban lo que más temía. Ellos sabían algo. No sabía exactamente cuánto había contado Makar, pero estaba segura de que él había hablado. Durante toda la clase intentó mantener la calma. Continuó explicando el tema, respondió preguntas y fingió que nada ocurría. Pero por dentro estaba destruida. Cada vez que un estudiante la miraba, sentía que le estaban juzgando. Cada risa que escuchaba en el pasillo parecía dirigida hacia ella. Julia solo podía pensar en una cosa. Makar les contó todo. Cuando terminó la clase, guardó sus cosas rápidamente. No quería permanecer ni un segundo más allí. Salió del aula buscando desesperadamente a su hija. Necesitaba hablar con Katia.
Necesitaba saber qué sabía ella. La encontró cerca de una ventana junto a una amiga. Pero cuando Katia vio a su madre acercarse, su expresión cambió. La tristeza en sus ojos era evidente. Julia caminó hacia ella intentando mantener la compostura. Katia. Pero la joven dio un paso atrás. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Ese gesto dolió más que cualquier insulto. Julia regresó a casa con el corazón destrozado. Durante todo el camino intentó llamar a Makar. Necesitaba saber qué había dicho, qué había mostrado y hasta dónde había llegado su venganza. Pero él no respondía. Cuando finalmente llegó a su apartamento, Katia entró unos minutos después. Julia quiso acercarse y abrazarla. Quería explicarle todo. Quería pedir perdón. Pero su hija se apartó. ¿Ahora quieres actuar como una madre preocupada?, preguntó con la voz rota. Julia se quedó sin palabras. Katia, por favor. Yo lo escuché todo. La joven comenzó a llorar. ¿Sabes lo peor? No es solo lo que hiciste con papá. Es que mientras yo confiaba en ti, tú estabas viviendo una mentira. Cada palabra era como un golpe. Julia sabía que no tenía derecho a defenderse. Había cometido un error enorme. En ese momento, Maxim apareció en la puerta de la cocina. Había llegado a casa y había visto la tensión entre ambas. Durante unos segundos miró a su esposa y a su hija sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Luego bajó la mirada hacia su teléfono. Su expresión cambió. Julia notó que algo estaba mal. Katia, déjanos hablar con mamá un momento, dijo Maxim con voz tranquila. La joven miró a su padre. Después miró el teléfono que él sostenía. Algo en su expresión la hizo sospechar. De repente caminó hacia él. ¿Qué tienes ahí? Maxim intentó apartar el teléfono, pero Katia fue más rápida. Tomó el dispositivo de sus manos. Y entonces vio la pantalla. Durante unos segundos se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color. Llevó una mano a la boca como si no pudiera respirar. Después soltó el teléfono y salió corriendo del apartamento. El aparato cayó al suelo. La pantalla quedó encendida. Julia miró sin entender. Entonces vio la imagen. Era una fotografía de ella y Makar. En el lugar donde todo había comenzado. En aquel aula donde habían cruzado una línea que jamás debieron cruzar. Julia sintió que sus piernas dejaban de responder. No había nada que explicar. No había forma de ocultarlo. La verdad estaba ahí. Frente a todos. Maxim recogió el teléfono lentamente. Su mirada estaba llena de dolor. No había rabia. Solo decepción. Creo que debes irte, dijo finalmente. Julia sintió que su mundo se derrumbaba. Durante 20 años había construido una familia, una vida y una reputación. Y en un solo momento todo había desaparecido. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Intentó hablar. Intentó explicar. Pero ninguna palabra podía justificar lo que había hecho. El divorcio llegó rápidamente. Maxim no quiso seguir luchando por un matrimonio que ya había sido destruido. Pero lo que más lastimó a Julia no fue perder a su esposo. Fue perder la relación con su hija. Katia dejó de hablarle. No quería verla. No quería escuchar sus explicaciones. Para ella, la traición de su madre había sido demasiado dolorosa. Afortunadamente para Julia, los rumores de la universidad nunca llegaron a los niveles más altos. Makar había contado algunas cosas, había provocado comentarios y había intentado humillarla, pero por alguna razón la situación no llegó hasta la dirección. Julia conservó su trabajo. Aunque cada día que cruzaba la entrada de la universidad sentía una enorme vergüenza. No sabía qué nueva sorpresa podía preparar Makar. Pero ocurrió algo inesperado. El joven dejó de buscar venganza. Al contrario. Parecía satisfecho. Ahora ya no había un esposo que pudiera interponerse entre ellos. Y Julia, completamente destruida emocionalmente, volvió a acercarse a él. No porque todo estuviera bien. Sino porque estaba sola. Porque después de perder a su familia necesitaba encontrar consuelo en alguien. Makar comenzó a visitarla en el pequeño apartamento que ella había alquilado.
Pasaba noches allí. Durante un tiempo, Julia creyó que quizás esa era la nueva vida que le esperaba. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Sabía que una relación construida sobre secretos, dolor y manipulación difícilmente podía tener un futuro. Y sus temores pronto comenzarían a hacerse realidad. Durante un tiempo, Julia intentó convencerse de que todo lo ocurrido había valido la pena. Después de perder su matrimonio, la confianza de su hija y la tranquilidad que había tenido durante tantos años, Makar se convirtió en la única persona que permanecía a su lado. Él estaba allí cuando ella se sentía sola. Él la escuchaba cuando lloraba. Él le hacía sentir que todavía era una mujer deseada. Pero en el fondo, Julia sabía que aquella relación no había nacido de una manera sana. Había comenzado con una mentira. Con una traición. Con una situación que había causado dolor a muchas personas. Aún así, ella se aferraba a Makar porque no quería enfrentarse al vacío que había quedado después de la destrucción de su familia. El joven comenzó a visitarla con frecuencia en el apartamento donde ahora vivía sola. Ya no tenían que esconderse dentro de la universidad. Ya no había un esposo esperando en casa. Ya no había obstáculos. Pero algo había cambiado. La emoción inicial comenzó a desaparecer. Aquella intensidad que antes parecía imposible de controlar empezó a convertirse en una rutina. Julia comenzó a notar detalles que antes ignoraba. La diferencia de edad. La diferencia de experiencia. La diferencia en la manera de ver la vida. Ella buscaba estabilidad y tranquilidad. Makar todavía quería emoción, aventuras y libertad. Eran dos personas en momentos completamente diferentes. Además, había algo que Julia no podía olvidar. Katia. Su hija seguía distante. Cada vez que pensaba en ella, sentía un enorme peso en el corazón. Sabía que había destruido la confianza de la persona que más amaba en el mundo. Intentó varias veces acercarse a ella. Envió mensajes. Intentó llamarla. Quiso explicarle que había cometido un error y que se arrepentía. Pero Katia no estaba preparada para perdonarla. Para la joven, no era simplemente una infidelidad. Era una traición doble. Su madre había engañado a su padre y, al mismo tiempo, había estado con la persona de la que ella se había enamorado. Aunque Makar nunca había amado realmente a Katia, sus acciones habían dejado una herida profunda. Mientras tanto, la relación entre Julia y Makar comenzó a cambiar. El joven ya no parecía el mismo hombre que había luchado tanto por estar con ella. Ahora tenía menos tiempo. Respondía menos mensajes. Parecía distraído. Julia empezó a sentir miedo. El mismo miedo que antes había ignorado. La posibilidad de que todo aquello no fuera amor. Un día descubrió la verdad. Makar había conocido a otra chica. Una joven de su misma edad. Alguien con quien podía compartir una etapa de vida parecida. Alguien que no cargaba con un pasado complicado. Julia entendió entonces algo que siempre había sabido en el fondo. Ella nunca había sido el futuro de Makar. Solo había sido una emoción intensa. Una aventura prohibida. Un capítulo pasajero. Cuando él terminó la relación, Julia volvió a sentir el mismo dolor que había sentido al perder a su familia. Pero esta vez no podía culpar a nadie. No podía culpar a Maxim. No podía culpar a Katia. Ni siquiera podía culpar completamente a Makar. Porque ella también había tomado decisiones. Ella había permitido que una pequeña atracción destruyera 20 años de matrimonio. Había puesto en riesgo su carrera. Había herido a su hija. Y había perdido a la persona que durante años había estado a su lado. Los días siguientes fueron muy difíciles. Julia tuvo mucho tiempo para pensar. Recordó los primeros años con Maxim. Recordó cómo se habían conocido. Cómo habían construido una familia. Cómo él había estado junto a ella en los momentos más complicados. Comprendió que quizás había confundido la falta de emoción con la falta de amor. Había buscado fuera algo que creía perdido, sin darse cuenta de que había dejado de cuidar lo que ya tenía. Con el tiempo, Julia intentó reconstruir su vida. No fue fácil. Las heridas no desaparecieron rápidamente. La relación con Katia tardó mucho en mejorar. Pero poco a poco comenzó a existir una pequeña posibilidad de perdón. No porque lo ocurrido pudiera olvidarse,
sino porque una madre y una hija todavía tenían un vínculo demasiado fuerte para desaparecer completamente. Julia nunca volvió a ser la misma mujer. La experiencia le enseñó que una decisión tomada en un momento de debilidad puede cambiar una vida entera. A veces las personas buscan sentir nuevamente emociones intensas y olvidan valorar aquello que tienen delante. Pero las consecuencias pueden ser mucho más grandes de lo que imaginan. La historia de Julia quedó como un ejemplo de cómo una tentación, una mentira y una decisión impulsiva pueden destruir años de esfuerzo y confianza. 20 años de matrimonio desaparecieron en unos meses. Una familia quedó dividida. Y una mujer tuvo que aprender, de la manera más dolorosa, que no todas las emociones deben convertirse en acciones. Porque algunas decisiones no solo cambian el presente. También pueden cambiar para siempre el futuro. Fin de la historia.